Dios les bendiga, hermanos, en esta domingo, esta mañana, el 31 de mayo del año 2020. Vamos a estudiar, ¿verdad? Seguir con el estudio número 23. Vamos a comenzar el número 93 en este día, ya que nos quedan como 3 clases para acabar este libro, este semestre. Y así vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase de hoy, una clase bien bonita, clase que habla mucho. Y se titula Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. La base bíblica, ¿verdad? Se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. Los 3 objetivos de la clase son este día: número 1, conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis y cosas en las cosas materiales. Número 2, reconocer que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. Y número 3, ser estimulado a envolverse en los asuntos del Señor. El pensamiento central en este día dice: quien procura servir a Dios será alentado por Él. Fíjate qué cosa, eso va mucho con la vida de nosotros. Cuando no estamos dispuestos a servir a Dios, Dios nos va a alentar, no nos va a dejar caer en depresión, y nos va a dejar que nosotros pues nos caigamos muy abajo, porque Él nos ama y Él nos va a querer usar para hacer su voluntad, para su gloria y su honra. Y dice el texto ario, ¿verdad? Dice: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:7. Fíjate qué cosa. Si leemos, como acabamos de leer este versículo, lo analizamos bien, es un versículo mesiánico. Más tarde vamos a entrar un poquito más en eso. Un versículo mesiánico, porque quien está hablando del deseado de las naciones es Jesús. Bastante escritores y teólogos de la Biblia han dicho que el que cumple esta profecía es Jesús, dato que Él ya vino, cumplió y por Él pues estamos en la gracia, que cuando lo aceptamos por fe en la gracia pues vamos a ser salvos. Por lo tanto, él es el que cumplió esta profecía, y se data que es una profecía mesiánica. Y dice más adelante, ¿verdad? Ageo 2:1: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo: quien ha quedado entre vosotros, que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora. O sea, que una pregunta eso. Si había alguien, pues claro, estaba bien anciano, o si no, pues ya estaba muerto, porque hace mucho tiempo que había pasado del cautiverio. ¿No es ella como nada delante de vosotros? Pues ahora sobre Babel esfuérzate, y dice Jehová: esfuérzate también Josué, hijo de Sodacar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el versículo 5. Según el pacto que dice de vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá deseado de todas las naciones, y haré la gloria de esta casa. Esta casa ha dicho que llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que ese es el versículo que habla, o sea, de que Jehová es dueño de todo. O sea, que Él está dueño de todo, la gloria y la plata es de Él. Le pertenece, esos son materiales que son de Dios. Eso es indiscutible. Está escrito aquí. Si algún día lo quieres buscar, pues se encuentra en Ageo 2, el versículo 8. Y dice el versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová del ejército, y daré paz
en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Otros datos generales que vamos a hablar aquí. Dice, enseñanza de la gloria del pasado deben ser incentivo para producir cambios radicales en el presente. El autor fue Ageo, uno de los 3 profetas del periodo de regreso del cautiverio. Personajes: Zorobabel, gobernador de Judá; Josué, sumo sacerdote, y los israelitas que regresaron del exilio. La fecha fue que predicó, mejor dicho, que profetizó Ageo, fue alrededor del año 520 a.C., entre los meses de agosto y diciembre. El lugar fue Jerusalén después del regreso de Babilonia. En otras palabras, que ya había pasado toda la historia de Israel en Babilonia. Había entrado Ciro, rey de Persia, y la profecía se estaba cumpliendo y ya era hora de Israel de volver para casa de nuevo. Estas son una de las cosas a la cual Dios es fiel para cumplir su palabra, y como Él es fiel, es santo y justo, que se compromete a mí mismo y dice: vayan, que yo estoy con ustedes, como dijo Jesús que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo Dios le dijo al pueblo de Israel: vayan, construyan mi templo, yo voy a estar con ustedes. En otras palabras, Dios va a estar con ellos, Él va a estar con ellos, estuvo con ellos y está con ellos para siempre bendecirlos, ayudarlos cuando lo necesiten, para que terminen su propósito. Porque, mi hermano, Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer algo y dejarnos nosotros solos, no. Dios nos va a acompañar con nosotros para asegurarnos que nosotros estemos bien y bendecirnos en todas cosas para poder hacer terminar lo que Él nos ha mandado a hacer. Que Dios no va a una cosa y otro no, Dios no brega de esa manera. Dice la introducción de la clase, ¿verdad? Dice: aprovechando el decreto de Ciro el año 538 a.C., que permitía a los exiliados judíos regresar a Palestina, muchos de ellos iniciaron a la ardua jornada de regresar al país bajo el liderazgo de Zorobabel, Josué, sumo sacerdote. El altar de los sacrificios había sido desconstruido y se había abierto para el culto público. Esdras 3, 1 y 7. El templo seguía sin construirse una vez los cimientos fueron puestos. Tras siguieron 16 años sin que construyesen la obra. Es aquí donde interviene el ministerio del profeta Ageo. O sea que pasó un tiempo, pasaron muchos años, 17 años son casi 2 décadas que pasaron, y ellos estaban desanimados, hicieron los cimientos pero no hicieron nada, dejaron así. Y si miramos el capítulo 5 de Esdras, eso es lo que habla al principio de eso. Y fíjense, Esdras estaba con Zacarías al mismo tiempo para obrar, y entre los dos pues animaban al pueblo, al israelita, y le profetizaban para que se esforzasen y si quieren buscar, está haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque había que terminar el templo de Dios. Y fíjese, cuando estudiamos el libro de Esdras, el libro de Ageo, nos damos cuenta de que pasó el tiempo y fíjate, llegaron gente a averiguar y fueron y dieron el reporte al rey para ver dónde estaba ese decreto, esa profecía de que el rey había hablado para que se construyera para tal templo, porque no, como que entró como duda de momento, imagino yo, ¿verdad? Digo yo, como ser humano. Entonces, en buscando los decretos, sí encontraron el libro, o sea, el rollo donde hablaba que sí, que después de cierto tiempo se tenía que reconstruir el templo de Jehová de nuevo. O sea, que era un decreto de rey imperial, y tenía que hacerse también, no podía nada más dejarse así, tenía que cumplirse eso. Y para ver de cosas que tanto fue así que el impacto de lo que se había escrito, pues que el mismo rey pues ayudó, mandó ayudar con dinero para que construyeran, compraran los materiales para hacer la casa de Dios, mi hermano. Porque cuando Dios va a hacer algo para su obra, Dios te da las que necesita. Dios no va a mandar a alguien en un ministerio y lo va a dejar en el aire, no. Dios te va a permitir que tú puedas abrir una cuenta de banco para tu ministerio. Dios te va a suplir para esa cuenta de banco, te va a abrir crédito para esa cuenta de banco. Todo lo que tú necesitas te lo va a dar Dios. Pero tenemos que ser sabios cómo usamos las cosas, las de Dios, mi hermano, porque tenemos que rendirle cuentas a Él. Dice el desarrollo del estudio. Punto número A. Para considerar la condición espiritual, habían transcurrido 16 años desde que se había
hecho los cimientos o echado los cimientos del segundo templo. Los trabajos habían detenido, la actitud del pueblo era de indiferencia, posternación. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ponían como excusa eso. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. Indudablemente el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo. Pero cuando obtuvieron su libertad, en lo menos que pensaron fue precisamente en el templo. Los líderes religiosos de la nación olvidan que el templo era el centro de la vida religiosa de la nación. No podía haber verdadera piedad si había desinterés por la casa de Dios. Ellos se interesaron en su casa, reparar su casa y hacer lo que tienen que hacer para ellos, y dejaron a Dios por un lado, mi hermano. Y ahí trae el problema eso, porque cuando lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando es en Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas de Dios como nos toca. Y cuando nos toca, cuando Dios nos dice. ¿Por qué? Porque ahí que está la bendición de nosotros. Y a la misma vez, pues ahí vamos creciendo espiritualmente, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nos descuidamos así, como le pasó al pueblo de Israel, y dejan las cosas de Dios para último, pues eso provoca la ira de Dios también. Porque tenemos que animarnos. Fíjate, como ser humano siempre nos va a pasar eso. Pero no, tenemos que tener nuestro límite y reconocer en cuánto tenemos que parar para seguir las cosas que Dios nos manda a hacer, porque no podemos dejar las cosas sin Dios sin hacer, no, porque Dios no hace eso. Dios lo que Él hace, Él lo cumple. ¿Y cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Pues haciendo su voluntad. Y que si Él nos dice las cosas, vamos a hacerlas rápido para adquirir la bendición que Él nos va a dar, pero no quedarnos así en el aire. O dejar las cosas en el aire, porque Dios no trabaja así. Ese es el punto número B, ¿verdad? Ageo hace un llamado a los ancianos que habían conocido el templo antes de ser destruido por primera vez, que lo compararan con las ruinas que ahora habían. El contraste gráfico entre lo que había sido que lo que ahora sería un medio de provocar interés en su relación. Quienes no lo conocieron no podían sentir afecto hacia él, porque nadie puede amar o sentir afecto hacia él que las cosas que nunca había visto. Entre mejores se conocen las cosas de las personas, mejor se aman. Quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. Aquel que nunca asiste a la iglesia jamás se interesa en ella. Los que nunca han identificado con la obra del Señor tampoco sentirán afecto hacia ella. Siempre se necesita a aquellos o aquellas personas, ¿verdad? Que, continúo leyendo más adelante aquí en la otra página, que han conocido la obra de Dios en su genuino apogeo para provocar cambios en las nuevas generaciones. En otras palabras, hay que hablar de esas cosas que huyeron antes de eso, para que los que estuvieron antes se animen y digan, bueno, ¿sabes qué? Así era que estaba la iglesia antes, hay que renovarla, hay que ponerla mejor de lo que estaba. No es modernizar, le poner como una discoteca como hacen algunos ahora, sino que tenemos que buscar la presencia, porque lo más importante es la presencia de Dios en la casa de Dios, que esté el Dios moviéndose en el asunto, para que su bendición y su unción fluya en el templo y su presencia haga sanidades, toque personas, cambie vida, transforme a aquellos que están en pecado, ¿verdad? Y se note que su presencia está allí constantemente. No es que sea algo bien lujoso, esplendoroso, con un montón de luces como una discoteca. No, eso no es así. Vamos a continuar leyendo. Dice: un llamado urgente a esforzarse, porque el Señor promete su presencia. El mensaje estará dirigido en primer lugar a Zorobabel, gobernador de Judá, líder político de la nación, y Josué, líder espiritual. La exhortación al gobernador no es que administre debidamente de los asuntos seculares de Jerusalén,
sino que también la prioridad en la obra de Dios. Y fíjate, si miramos aquí, Zorobabel y Josué, uno presenta el pueblo de Israel, ¿cómo se llama? El gobierno, y el otro representa lo espiritual. Si miramos, pues Israel y la iglesia, símbolo de los dos. La iglesia, pues, es asunto espiritual, ¿verdad? Que Israel es el gobierno en sí, que también, pues, tiene que procurarse también en la vida espiritual y también para estar conectado con nosotros. Cuando eso pase, que Israel despierte, pues entonces ya veremos que ahí va a venir lo que se llama la segunda venida del Mesías. Y ahí es cuando va a empezar la guerra de Armagedón. Y después viene el reino mesiánico, de acuerdo a las escrituras. Cuando eso pase. Dice, una vez atendida la causa de Dios, los asuntos seculares serían preparados. El Señor exhorta también a todo pueblo, a todo el pueblo. Muchos creyentes tenían la idea de que los ministros y los ciertos oficiales son los únicos que deben volverse a los asuntos que añaden al reino de los cielos, que atañen a los reinos de los cielos, perdón. El mensaje es triple: esfuérzase, número 1, 2, cobrar ánimo, número 3, trabajar. Pero ¿cuál era la motivación por la cual para esa movilización? ¿Cuál era la motivación que hace la movilización? La respuesta es porque yo estoy con vosotros. Otras palabras, en esta una de las enseñanzas más sobresalientes de este estudio, la importancia de contar con la presencia de Dios y su aprobación. Es importante que la presencia de Dios esté con nosotros. Y si ya Dios nos dijo, vayan, que vamos, yo voy a estar con ustedes, eso es lo único que necesitamos, mi hermano. Porque nosotros vamos a hacer todo lo que hagamos en base a la palabra de Dios. Dios lo va a cumplir. Dios va a proveer. Por lo menos se lo esperen. Son bendiciones grandísimas, mi hermano. A veces hay personas que el pastor o el ministro de Dios que no quieren ni siquiera agarrar un prestamito para extender la obra de Dios, y lo que tienen que hacer por fe es actuar. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer para pagar ese préstamo, para pagar esas deudas, porque se están haciendo para las cosas de Dios. Y fíjate qué cosa, Dios es bueno, mi hermano. Dios, la palabra dice que Dios, el obrero tiene su salario. Cuando Dios nos llama a nosotros, hacemos algo para Él. Y si necesitamos para nosotros mismos arreglar algunas cosas, junto con lo de Dios, Dios no nos va a escatimar a nosotros. Si nosotros hacemos las cosas, necesitamos algo y lo necesitamos comprar, Dios no nos va a permitir, porque Dios es bueno, mi hermano. Y si hacemos las cosas de Dios, las atendemos adecuadamente, cuando nosotros mismos y hay algo, pues, que lo tenemos ahí, que necesitamos nosotros mismos, nosotros podemos usar eso para cubrir alguna necesidad que tengamos aparte. Porque para eso estamos aquí, para eso que servimos a Dios, ¿entiendes? Que Dios nos va a cuidar a nosotros. Pero hay personas que se ponen a encaptimar, a pensar, y se van mucho más al extremo, cuando vienen a ver, se van fuera de los propósitos de lo que Dios quiere para ellos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ese punto número B. Aquí encontramos 3 razones por las cuales el pueblo debería esforzarse. En primer lugar, porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud egipcia. La fidelidad de Dios, el pacto concertado con el pueblo de Israel, equivale a la fidelidad de su promesa. En segundo lugar, porque el Espíritu de Dios estaría en medio de ellos. El Señor reiteraría la promesa de estar entre su pueblo. Precisamente cuando el Señor indicó al pueblo que tenía que ofrecer derivadamente en el altar de los holocaustos, les garantizó que él moraría entre ellos y habitaría entre ellos, los hijos de Israel. Y seré su Dios. Seré su Dios, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? En Éxodo 29:45. En tercer lugar, porque el Señor les decía que no temieran. Esta ha sido una de las exhortaciones más enfáticas del Señor a su pueblo. En otras palabras, Dios le decía, no se preocupe que yo voy a estar con ustedes. O sea, cuando Dios dice que va a estar con nosotros, Dios no se va así, al menos que uno le falle a Dios. Pero me imagino, ¿verdad?, que muchos de ellos cuando estaban en Babilonia se acostumbraron a ciertas cosas, se acostumbraron a quedarse ahí y a ese sistema, y cuando llegó la hora de irse de verdad, ya como que lo pensaban, porque se acomodaron.
Muchos de ellos a lo mejor tenían sus negocios, sus trabajos y todo. Y pues se querían quedar ahí. Fíjate qué cosa, en ese periodo donde estuvieron cautivos en Babilonia, ahí fue que los que empezaron a escribir el Talmud y otras cosas más, que eso está en la Biblia también. Y se fueron mezclando muchas cosas. Los israelitas empezaron a tener mucho más conocimiento en varias cosas, como la astrología y esas cosas así, porque los babilónicos eso lo que hacían, bregar con eso. Y fíjate, los tres magos del oriente, cuando fueron a ver a Jesús cuando niños, llegaron hasta allá porque las profecías que estaban del pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo, estaban en los escritos de ellos. Y ellos leyendo eso, esas profecías, se dieron cuenta la estrella que apuntaba al nacimiento del Mesías y empezaron a seguirle hasta que llegaron donde estaba él. En otras palabras, esos magos, todo era a propósito de Dios, mi hermano. Porque Dios tiene un plan trazado que va mucho. Mira, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, ya Dios ya lo tenía planeado hace siglos. Desde el principio de la fundación del mundo, como él decía, porque Dios va por encima de todo, mi hermano. Él tiene un plan para todo siempre. Vamos a continuar leyendo, dice, por la bendición que vendrá al mundo. Dice, el texto griego del Antiguo Testamento dice, las cosas escogidas de todas las naciones vendrán. Dice, la idea es que llegará el momento de que Dios bendeciría a su pueblo con lo mejor que existe en el mundo. Quienes traducen y verdaderamente deseada de todas las naciones, afirman que es una promesa venida del Mesías, con cuya venida las reputaciones mundiales de paz y justicia serían logradas. Malaquías 3:1. Muchos sostienen que es la referencia a la primera venida de Cristo, con lo cual inició que se conoce como el periodo de la gracia. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo declararon el reino de Dios, el reino de los cielos se había acercado. Mateo 3:2, Marcos 1:15. La presencia del reino de los cielos consistía en la llegada del Mesías, en este caso el deseado de las naciones, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a continuar leyendo. Dice, por las riquezas que nos han sido provistas. Fíjate, vamos a leer más esa área ahí. Dice, los judíos en el tiempo de Ageo, y fíjate qué cosa, el profeta Ageo, el nombre en sí, significa fiesta. En otras palabras, el nombre de él era perfecto para el tiempo que se iba, los eventos que iban a venir, porque iban a celebrar la salida de Babilonia una vez más y el levantamiento del templo del Señor. En otras palabras, que el segundo templo iba a ser mucho más bonito, más fuerte de que había hecho Salomón. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a estar en él. Y recuérdense que en el segundo templo se cumplieron varias profecías, entre una de ellas fue cuando Jesús entró en ella. El mismo Dios estuvo en ella en carne y hueso y estuvo ahí presente para que se cumpliera la profecía. O sea que eso no pasó en el primer templo, sino en el segundo. Y la teología del segundo templo hasta el día de hoy todavía está vigente, que muchos de los judíos, pues de ahí que basan sus teologías y sus teorías también. Vamos a continuar leyendo. Dice, los judíos en el tiempo de Ageo entendieron sus palabras y a un sentido estrictamente y literal. Pero en los tiempos primitivos, los comentaristas han visto una referencia del periodo de la gracia introducido por la presencia terrenal del Señor Jesucristo. La gloria postrera del templo había de ser entrado ahí y ministrado en nuestro Señor Jesucristo fue mayor en sentido espiritual que la gloria de los tiempos de Salomón, Esdras, Nehemías, Herodes el Grande. Muchos cristianos en el versículo 8 ven el símbolo de las bendiciones espirituales y no tanto materiales. No creemos que estén equivocados. ¿Son el oro y la plata las riquezas de la iglesia? No. Pedro dijo al paralítico que se sentaba en la puerta del templo de la llamada hermosa: no tengo oro ni plata, pero que lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Hechos 3:6.
Pedro no tenía riqueza para darle al paralítico, pero sí le dio lo que necesitaba, la sanación de su cuerpo para que se levantara, fuera sano y diera testimonio de que el poder del Señor Jesucristo todavía estaba vigente y que la gente que creen en Él serán salvos, y si es su voluntad, ¿verdad? Que estén dispuestos, que el Señor lo va a sanar también. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces pues lo que Dios quiere es salvar el alma, no es el interés de uno. Y muchas veces pues hay una enfermedad que pues si se queda ahí es porque Dios quiere glorificarse. Que Dios quiere hacer un propósito con eso y demostrarle a mucha gente que es que la importancia de uno que uno tiene que preocuparse es nuestra vida espiritual, nuestra alma, que tiene que salvarse y que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra para poder ser salvos también, y a la misma vez darle testimonio a aquellos que no conocen al Señor. En resumen general dice: hay varias enseñanzas que son aplicables a los creyentes de ahora. Dice: primero, cuando uno es liberado de la angustia, de alguna crisis, y disfruta de paz y prosperidad, tiene la tendencia de olvidarse de los asuntos espirituales. Segundo, debe haber convicción y perseverancia en lo que se hace para el Señor. Tercero, los que han sido testigos de grandes movimientos del Señor pueden bendecir a los jóvenes y a los que desconocen las manifestaciones divinas. Cuarto, la riqueza de la iglesia no consiste en sus dineros y propiedades físicas, sino la presencia del Señor en ella. Porque eso es lo que más tenemos que interesarnos, y más importante, de que la presencia del Señor esté constantemente en el templo, para que con su presencia, a través de su presencia, se obren cosas grandísimas, milagros y cosas que se desconocen hoy en día. ¿Por qué? Porque se enfocan en cosas que no tienen que ser. Y muchas veces cuando los templos, ¿verdad?, se preocupan nada más porque se vean lindos y todas esas cosas, y no se preocupan en verdad que la gloria de Dios esté en ellos, pues cuando uno ve eso, cuando uno entra, lo primero que ve es eso, puro lujo. Pero la presencia de Dios está lejos de ahí. Y cuando eso pasa, pues tiene que haber un encuentro de nuevo y empezar a buscar a Dios en espíritu, en verdad, para que entonces el espíritu de Dios empiece a obrar de la manera que tiene que ser, y así demostrar al mundo que Él todavía está vigente y que su presencia todavía está dispuesta a salvarlo, sanarlo y transformar sus vidas. Vamos a hacer la pregunta de hoy, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar la clase porque el tiempo apremia. Le dije, hoy es domingo, ¿verdad? 31 de mayo. Muchas personas pues tienen planes para hacer, y algunas personas hasta ya se han ido, ¿verdad?, de vacaciones de verano. La primera pregunta dice: ¿en qué año fue el decreto de Ciro que permitió a los judíos regresar a Palestina? En el año 538 a.C. habíamos hablado. La segunda pregunta dice: ¿quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Judá. La tercera pregunta dice: ¿cuál fue la terrible exhortación que Dios hizo a los desanimados judíos que habían regresado? ¿Cuál motivación para la lesión según Ageo 2.4? Dice que los exhortó a esforzarse, a cobrar ánimo y a trabajar, pues yo estoy con vosotros. Esa fue la promesa. La cuarta pregunta dice: ¿a quién se refería el profeta cuando hablaba del deseado de las naciones? Se refería al Mesías, a Yeshua HaMashiach, como dicen los judíos, y Cristo Jesús, como es Cristo Jesús. La última pregunta, él dice: ¿qué evento introduce el periodo de la gracia? Dice, la contesta: la presencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las contestaciones, ¿verdad?, las preguntas que se hicieron. Si tienen una pregunta acerca de la clase, ¿verdad?, pueden dejar un comentario en el video abajo, y así cuando lo revisemos pues vamos a entrar de lleno en eso para contestar las preguntas que tengan y todo. Ya nos quedan, como les dije, 3 clasecitas más. Esta clase pues da mucho que decir, muy bonita, y lo que tenemos que hacer es poner en las manos de Dios, porque Dios, cuando tiene un plan para nosotros, Dios lo cumple, y Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar atrás a nosotros.
Por lo tanto, no podemos dudar en Él ni en su palabra, sino que confiar con todo nuestro corazón libremente, a ojos cerrados, como dicen por ahí, porque Dios va a hacer algo grande. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Que si algún día por una X o Y razón nos desanimamos, algunos se han ido para el mundo, lo que sea, esperar porque Dios te vaya a traer para atrás. Dios te va a restaurar. Porque recuérdese que también otra de las cosas, que el templo también somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y ese es el interés de Dios, que nuestro templo se mantenga santo para su espíritu. Y así cuando llegue el día, arrebatarnos con Él y encontrarnos con Él en las nubes. Pero vamos a dejar hasta aquí esta clase. La semana que viene vamos a estar en el estudio 24. A lo mejor dura un poquito más de tiempo. Y ya quedan, como le dije, 3 clases más. Y así cerraremos con el libro y vamos a empezar más tarde otro libro nuevo. Por aquí, hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un bonito domingo. Y recuerde siempre que nosotros tenemos que tener a Dios primero, hacer las cosas de Dios con todo amor, con todo nuestro corazón, para que Dios nos bendiga y podamos prosperar tanto espiritual como materialmente. Que pasen un bonito día, que Dios les bendiga. Shalom.